meses y la otra de 3 añitos, aplastadas por un árbol que cayó sobre la vivienda en la cual se encontraban. Esto fue en el barrio La Lonja. Allí está Yanina Álvarez trabajando con más detalles sobre la tragedia de Pilar. Yanina, buen día. Muy buenos días, Claudio, buenos días, Agustina, y la verdad que sobre esta tragedia muchas cosas se pueden decir, consecuencias de la naturaleza y también muchas veces la falta de respuesta ante los reclamos de la gente que tenían en el barrio La Lonja de la poda de gran parte de los árboles que tienen hasta 40, 50 metros de altura, y el destino, porque la mamá y sus 2 nenas estaban en un cumpleaños. Cuando se largó la tormenta decidieron regresar a su casa para que nada se les moje. Un árbol aplastó el techo, se les vino la mitad de la casa abajo y las aplastó de manera literal. Desiderio, el marido y papá de las 2 criaturas, llegó de trabaja todos los días en Capital Federal a las 8 de la noche y se encontró con esta situación, con su nene de 8 años que intentaba contarle lo que había sucedido. Así está el barrio ahora. Desiderio está recibiendo ayuda para poder reconstruir su casa. 6 chapas, 2 colchones, y les dieron bidones de agua a todos los ocupantes de estos terrenos que los usurparon hace aproximadamente 2 años. Se dividieron en este loteo, era una quinta privada de varias hectáreas. Algunos pudieron llegar ya a construirse su casa de material, otros no. Son casillas de madera con techos de plásticos, de policarbonato ni siquiera pegado. Viven en condiciones muy precarias, no hay agua corriente. La energía eléctrica está cortada en todo el barrio de La Lonja, esto es muy importante también decirlo. Me contaban recién, a muy pocos metros de aquí hay una fábrica de insumos metalúrgicos que no tienen energía eléctrica. La energía calcula que van a ser varios los días que no va a llegar, porque sí, Claudio. Ese árbol que están trozando es el árbol que cayó sobre la vivienda. Eso sí, ahora por eso íbamos a avanzar hacia la puerta de la vivienda donde aún está Desiderio y donde están trabajando con ese tronco que tiene aproximadamente 40 metros de altura. Pues lo que digo, fíjense por más que, la raíz, si bien son viviendas precarias, aunque haya sido una vivienda de mejores condiciones, la dimensión y el peso de ese árbol hubiese provocado destrozos también enormes, ¿no? Y también hubiese podido provocar la tragedia, digo, por la estructura que tenía ese árbol, ¿no? Por eso te decía que en el barrio La Lonja no solamente está este asentamiento, sino que hay una planta, por ejemplo, una fábrica de insumos metalúrgicos, hay casas quintas, que en varias oportunidades habían reclamado al municipio la tala de los árboles más añejos, ya que de manera particular tiene un costo de entre 10.000 y 15.000 pesos hacerlo, situación que es imposible. Y observen ustedes lo que es es un verdadero bosque toda la zona de La Lonja. Para quienes no conocen, son árboles muy viejos, en su gran mayoría plátanos y eucaliptus, con calles de tierra en pésimo estado, intransitables los días de lluvia como las de hoy, que recién a media mañana, cuando llegaron camionetas de la municipalidad, pudieron ingresar. Ahí es un barrio donde se contrastan 2 realidades, las casas quintas y estas casillas que forman parte del asentamiento. Todas tienen los mismos árboles y todos los que viven acá tienen los mismos riegos, por supuesto, y las mismas necesidades en cuanto a obras que hacen falta, como por ejemplo las mejoras de los caminos, que no hay una sola calle que sea asfaltada, ni siquiera mejorada. La única que está mejorada es porque la hace la empresa, esta que yo les comentaba, que cada tanto tiran un poco de mejora para poder llegar los empleados al lugar. Ahora estamos acercándonos a la casa de Desiderio. Hoy más temprano hablábamos con él, nos contaba en primera persona el momento de la tragedia, cuando él llegó a su casa de trabajar y se encontró con el panorama. Él está choqueado, por supuesto, está guardando la entrega del cuerpo de su mujer y de sus chiquitas. Dijo que van a ser velados en el transcurso de la mañana, sí. ¿El árbol estaba, digamos, podrido en su raíz, en el tronco, y por eso cayó? ¿O fue la fuerza del viento que logró derribarlo? No, el árbol estaba en malas condiciones, pero el viento fue muy intenso y son árboles, te repito, de 40 metros. O sea que el mínimo daño que tiene el árbol o la raíz lo arrancó de cuajo. No sé si ahora no podemos ver directamente
La raíz, yo más temprano la mostraba, es una raíz que tiene varios diámetros de ancho, que fue arrancada de cuajo. No es el único árbol. Cuando nos costó mucho con el móvil llegar a la lonja, porque hay decenas de postes de luz caídos que atraviesan la calle, cables tirados. Nosotros cuando recién ingresábamos no sabíamos que la energía eléctrica había sido cortada en todo el barrio, por lo cual tuvimos muchísima precaución. Los árboles caídos en el barrio es impresionante, y las ramas que quedan colgando, claro, que si no se hace un exhaustivo relevo de cada uno de los árboles, de las especies que están en riesgo, va a ser realmente tremendo. Por supuesto que ahora la prioridad es poder retirar todo lo que impide el acceso a las viviendas y las viviendas más dañadas. Por eso Desiderio y los vecinos que recibieron roturas en sus viviendas son los primeros que están siendo asistidos, ¿no? Pero la situación es difícil, fíjense. Se está trabajando en el lugar, quitando las ramas, hay personal así de la municipalidad trabajando en el lugar, quitando los troncos. Sí, llegaron hoy a media mañana, cuando llegamos nosotros no había nadie, y después de las 9 de la mañana comenzó a llegar la gente de Defensa Civil, asistentes sociales, ahora trajeron un par de chapas. 6 fueron entregadas para que pueda reconstruir la parte de su vivienda Desiderio. A otra vivienda le dieron 2, algunos colchones y algunas frazadas. Esa es la solución, Janina, con comestibles no perecederos. Claro, les dieron alimentos, chapas, colchones, digo, esa es la solución que les están dando a estas familias, como vos decías, no solamente este caso, sino que algunas viviendas que son similares, esa es la asistencia que les brindan. En estos momentos dicen que es la asistencia primaria. Yo más temprano hablaba con el jefe de gabinete de la Municipalidad de Pilar y preguntándoles cuáles son las respuestas que se le dan a los reclamos que venía haciendo la gente, teniendo en cuenta que era una zona de mucha arboleda, y reconoce que Pilar, al igual que otros municipios, me dijo, de la provincia de Buenos Aires, que es una zona con mucha arboleda. Sí, exacto, pero puede haber muchos árboles, pero hay que también tener precauciones cuando se trata de árboles añejos, de árboles que tienen riesgo de caerse, porque están literalmente podridos, porque sus raíces ya no resisten, porque fíjense, el ancho del tronco, la dimensión que tiene el tronco y la raíz profunda que fue arrancada de cuajo por el viento. Hay una casa muy próxima de acá, a unos 100 metros, que el tronco quedó en la puerta, o sea, los que estaban adentro se salvaron de milagro también. Claro. Y puede llegar a suceder. Digo, porque esta gente puede reconstruir, en la casa en este momento. Puede reconstruir su casa con las chapas que les están aportando desde Defensa Civil y demás, pero no va a faltar mucho para que ocurra una nueva tragedia en estas condiciones. Los árboles que son añejos, como vos decías, las construcciones de las casas que la verdad que son sumamente inseguras. Un nuevo temporal y podemos estar hablando nuevamente de otra tragedia. Por supuesto que sí, lo que me explicaban es que tampoco es fácil venir y tirar todos los árboles abajo, porque tampoco esa es la solución, pero sí me parece que hay que hacer una exhaustiva, al menos inspección de cada una de las especies que están aquí en esta zona, una de las tantas zonas, ¿no? Porque hablamos de este barrio, porque los vecinos ya habían presentado varios reclamos por esta situación, porque de hacerlo de manera particular, la extracción, les cobran entre 10.000 y 15.000 pesos, situación que es imposible poder afrontarla. Fíjense aquel árbol que estamos viendo allá, aquel eucaliptus. Más temprano hablábamos con la dueña de esa casa, tiene 7 hijos, uno de ellos está recuperando, le dieron de alta hace pocas horas, estuvo internado porque había recibido un balazo en los últimos días de diciembre, tiene 12 años. Ese árbol tiene también aproximadamente 30 metros de altura, un tronco muy fino, muy alto, que en un próximo temporal como el de anoche posiblemente también se caiga. Uno de los tantos, ¿no? ¿Cuántas familias viven allí en esas condiciones precarias en ese sector? Acá viven aproximadamente 50 familias. Digamos, también 50 familias. allí hay que decirse que será un círculo vicioso, numerosos, ¿no? La gente muchos se va menores, instalando sin tener en cuenta el peligro que representa instalarse en ese lugar, o los árboles enormes que hay cuando ocurren estos fenómenos naturales, y el peligro que representa que se te caiga un árbol encima y termine en tragedia, como en el caso de esta mujer con sus 2 pequeñas hijas.
y entonces se da el círculo vicioso, se instalan para tener su casita precaria en un lugar determinado sin tomar en cuenta eso, y tampoco hay una política allí de prevención por parte del gobierno municipal. Y se da ese círculo vicioso, en definitiva, estas 50 familias que están instaladas así ante cualquier temporal y fuertes vientos, están todas en riesgo de que pueda volver a pasar esto, ¿no? Janina, ¿cuánto tiempo llevaba ahí instalado esta familia? La ocupación de los terrenos tiene aproximadamente 2 años, 28 meses. Me contaba hoy una de las señoras que esto en realidad era una quinta privada, que aparentemente su dueño murió, que la viuda había quedado acá, pero cansada de los robos se fue, comenzó la ocupación, y que, como pasa siempre en toda usurpación, aparece un vivo que comienza a cobrar el loteo. Esta mujer que yo les digo, que tiene 7 hijos, dice que pagó 50.000 pesos por 2 lotes. Y la leyenda cuenta que estos terrenos pertenecían a un hombre que murió en un enfrentamiento entre barras de Chacarita, que ocurrió hace ya algunos años en el peaje de Lima, en el partido de Zárate. Eso es lo que sostienen acá en el barrio, pero bueno, nadie tiene acá, obviamente, nadie tiene escritura, nadie puede tampoco pedir el medidor de energía eléctrica como sucede en los asentamientos. Eso también es un riesgo. Fíjense ustedes el cablerío que hay hoy, porque está cortada la energía eléctrica y va a estar por varios días. Imagínense también las consecuencias desde lo bromatológico que puede traer toda esta poda que se está haciendo hoy, remoción de ramas, de hojas en toda esta zona donde es todo tierra. No existe el pavimento, ni siquiera el empedrado, ni en las calles y mucho menos dentro de este asentamiento. Si les parece, vamos a escuchar testimonios que comenzamos a recabar en la mañana de hoy, porque llegamos aquí muy temprano, antes de las 8 de la mañana, donde también hablamos con Desiderio, que hoy es un triste protagonista de esta historia. ¿Qué pasó anoche? No sé, yo venía de laburar y llegué en casa, le hablé a mi señora y me habló la nena. Le hablé a la nena más mayorcita de 4 años. Cuando me escuchó hablar, ahí empezó a llorar y me dijo que mi mamá está ahí. Y ahí la pude sacar a ella, que no le pasó nada. Y a la dama chiquita y a mi señora ya no había más cosas que hacer. ¿Se vino a la casa abajo, Desiderio? Sí, con el árbol que cayó. ¿Sus chiquitas cuánto tiempo tenían? Una 3 años y una iba a cumplir 1 año. ¿Usted no estaba en la casa, estaba trabajando? Me vine de Capital Laura. ¿A qué se dedica usted? Albañilería. ¿Qué ayuda recibió? ¿Qué necesita? ¿En qué lo podemos ayudar? Están toda la gente. Anoche llegaron gente del Falcón. Ya están poniendo mano ahí ya. Para darme la ayuda que necesito. ¿Cómo se encuentra su chiquito? ¿Cuántos años tiene? 4 años tiene, está bien ella. Desiderio, ¿a qué hora fue esta tragedia? La verdad que no te puedo decir a qué hora, porque en Capital no pasó nada. No sé a qué hora, me dijeron que 6:30, 7 casi. ¿Y usted a qué hora llegó? Llegué casi las 8 ya. ¿Y usted cuando llegó su mujer estaba ya sin vida en su casa? Las 3 estaban sin vida. ¿Qué hizo en ese momento? No pude hacer nada. Intentamos sacarla, sacamos a las 2 nenas y los llevamos a media hora caminando para que lleguen donde está la ambulancia, porque no podían pasar tampoco. Una tragedia, la mujer, las 2 chiquitas fallecieron, las consecuencias fueron tremendas. ¿En la zona de La Lonja la más afectada en el municipio? Sí, esta es la zona más afectada, fue un fenómeno climático muy concentrado que recorrió fundamentalmente La Lonja y después se disipó, hubo vientos fuertes en todo el municipio, pero claramente en este barrio hubo un fenómeno mucho más fuerte, bastante concentrado, con vientos muy altos.
se cayeron bastantes árboles en la zona, se cayeron bastantes postes y lamentablemente en este caso, bueno, las consecuencias que ya conoces. A partir de esta tragedia y las consecuencias que se ven en todo el barrio con calles intransitables, ¿cuáles las mejoras que se pueden hacer o que se pueden comprometer desde el municipio en cuanto a los caminos que se vuelven intransitables, a las empresas que tienen postes de luz añejos y los árboles que en algunas oportunidades, en varias oportunidades, algún sector de vecinos ya habían pedido que se retiren del lugar? Sí, hay un programa de poda todo el tiempo en el municipio y estamos ampliando básicamente ese programa, se están incorporando máquinas nuevas en ese sentido. Pilar es un municipio como todos los de esta zona, pero en particular Pilar, con una arboleda muy añeja y muy extensa, o sea que es un tema, digamos, muy, si querés, muy difícil de atacar y con una intensidad muy grande, en particular en Pilar, que es un municipio, si querés, muy verde en ese sentido. Bueno, Yanina, ahí escuchábamos, desgarrador, por supuesto, el testimonio, la tragedia que tiene que atravesar este hombre, que probablemente haya querido darle también a su familia, bueno, una casita, ¿no? Y encontró también este lugar que, por cierto, por lo que estamos viendo y por cómo terminó este temporal, no era seguro y no lo sigue siendo, así como tampoco para el resto de las familias que están instaladas allí. Estamos viendo parte del personal que ya está trabajando y, como vos decías, en principio hay una asistencia primaria, es decir, les acercan chapas, les acercan colchones, pero aquí hay que hacer algo un poco más profundo, ¿no? Es decir, trasladarlos hacia otro lugar, que puedan tener una casa realmente segura para su familia, para evitar que esto se repita. Exactamente, ahí les quiero mostrar la raíz que hoy preguntaba Claudio. Esta es la raíz del árbol, así cayó el árbol, directamente completo. Fue cortado de cuajo, quedó el pozo en la tierra. Al lado había otra casilla. Si caía hacia la derecha, Claudio, sí, aplastaba a la gente que estaba en esta casilla. Cayó hacia adelante, aplastó a la mamá con las dos chiquitas. Terrible. A la mujer y a las dos nenas de Desiderio. Y el nene de 8 años se asustó y salió corriendo y salvó su vida de milagro. Bueno, Yanina, vamos a seguir actualizando la información con esta tragedia que nos golpea en Pilar, donde una mamá de tan solo 28 años y sus 2 hijitas de 3 años y 9 meses murieron como consecuencia de la caída de este árbol en el temporal que se desató ayer sobre Pilar alrededor de las 7 de la tarde.